Buenas noches, doctor. Hoy voy a hablar acerca de lo que es PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. El PCR, desde su puesta en escena, ha significado una valiosa alternativa para el estudio de los genes, y a partir de esto se ha extendido a diferentes laboratorios que han sabido aprovechar las bondades de la biología molecular a tal punto de poder alcanzar un gran valor y versatilidad como técnica de análisis debido en parte a la adaptabilidad y aplicabilidad. De este modo ha sido ensayada con buenos resultados en una amplia gama de campos que abarcan desde la detección de agentes etiológicos, pasando por genotificación. Viendo la historia y desarrollo de la PCR fue desarrollada en 1983 por el doctor Kary Mullis, quien después de un tiempo recibió un premio Nobel de Química por este descubrimiento en el año de 1993. Como en el caso de muchas invenciones, el descubrimiento de la PCR tuvo lugar buscando la solución a otro problema, pero también podríamos dar los créditos de todo esto a quienes ayudaron a que tal descubrimiento se realizara. Por ejemplo, los que descubrieron el ADN, Watson y Crick, que también colaboraron mucho. ¿Qué es la PCR? La PCR es una técnica de reacción enzimática in vitro que va a ampliar millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos de forma exponencial. Para que se realice esto, aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa, que tiene la capacidad de sintetizar naturalmente el ADN en las células. Los componentes de la PCR. Vamos a hablar del ADN, que a partir del cual queremos obtener una copia de un fragmento. Este DNA se conoce como DNA molde, que va a ser el fragmento que queremos ampliar millones de veces. La enzima DNA polimerasa únicamente es capaz de añadir nucleótidos al extremo 3 libre de una doble cadena de DNA o de la reacción. Estas moléculas son los cebadores, son aquellos que van a delimitar el fragmento a amplificar. Los nucleótidos que se añaden en forma de desoxirribonucleósidos triofosfato. Estos 4 componentes van a ser los elementos básicos y necesarios para incorporar a la reacción para que se complete una PCR. Etapas de la PCR. Tenemos a la desnaturalización, que se va a realizar a 96 grados centígrados, donde vamos a calentar la reacción para separar y desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto nos proporciona moldes de cadena sencilla. Luego pasamos al alineamiento, que se va a dar un enfriamiento a la reacción de 55 a 65 grados centígrados. Esto es para que los cebadores puedan unirse a secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. En la extensión se elevaría la temperatura a 72 grados centígrados para que la Taq polimerasa extienda cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN.
En la amplificación, este ciclo, el anterior ciclo que había mencionado, se va a repetir unas 25 a 30 veces en una reacción PCR típica. Esto generalmente dura de 2 a 4 horas según la longitud de la región de ADN que se copia. Si la reacción es eficiente, funciona bien, puede producir miles y millones de copias a partir de unas cuantas copias de la región en blanco. Esto es porque no solo se usa el ADN original como molde, sino que en realidad el nuevo ADN que produce una ronda puede servir como molde nuevamente para la siguiente ronda. Especificidad de la reacción de PCR. La especificidad de PCR depende fundamentalmente de la temperatura empleada en la fase de hibridación y de la cantidad de iones divalentes que se incorporan a la reacción. Además, también depende de la secuencia de los cebadores. Incluso cuando mayor sea la temperatura utilizada en la fase de alineamiento, más específica suele ser la reacción. Esto se debe a que a mayor temperatura, más dificultad se ve la unión entre el cebador y la cadena de molde. El uso de la electroforesis. La electroforesis en gel es una técnica en la que una corriente eléctrica impulsa fragmentos de ADN a través de una matriz de gel y los fragmentos de ADN se separan según su tamaño. Típicamente se incluye un estándar o marcador de peso molecular para que pueda determinarse el tamaño de los fragmentos de la muestra PCR. Los fragmentos de ADN de esta misma longitud forman una banda en gel que se puede identificar a simple vista si el gel se tiñe con un pigmento que se una al ADN. Extracción del ADN. En biología molecular existe un gran número de kits comerciales. Se han demostrado sensibilidad, detección en la detección al PCR es diferentes kits para diferentes muestras. Las muestras que podríamos tener serían sangre, en el caso también del fluido nasal, del moco nasal para el COVID. Podríamos tener hongos, insectos, heces, otros fluidos corporales, incluso muestras de biopsias o aspirados, muestras forenses y huellas dactilares para medicina forense. La aplicación del PCR en microbiología clínica sería que una de las mayores ventajas que nos da la PCR radica en la facilidad de efectuar un diagnóstico a partir de pequeñas muestras. Estas se pueden conseguir por medio de métodos como cepillados, aspiración y biopsias que ya había mencionado antes. Para microbiología puede ser mucho más rápida, nos ayuda a que el proceso sea más eficaz y rápido a comparación de otras pruebas, por ejemplo el HPV, que es el PAP. Antes se hacía el PAP y ahora se hace PCR para HPV, que nos resta el tiempo que nos tomaba hacer el PAP, que igual está bien, pero lo bueno de esto es que va a poder multiplicar una pequeña parte del ADN y nos da también mejores resultados. Eso sería todo, doctor. Gracias.